Muy buenos días, amigos, seguidores de Opinión Caribe, expresión de región. Hoy es viernes. Santa Marta se le ha bajado la temperatura porque está lloviendo, pero las redes sociales están calientes al máximo y todavía falta mucho más. Afortunadamente hemos aprendido a navegar sobre la cresta de la ola y estaremos surfeando sobre ella. Y a veces sale todo como una danza, como un ballet. Es interesante lo que ha sucedido, pero más lo que va a venir. En este momento, Santa Marta tiene muchos temas que tienen que ser abordados y que es urgente que las personas que están en posiciones privilegiadas de gobierno o de liderazgo se pronuncien y den a conocer, por una parte, el diagnóstico, que muchos ya lo tenemos, pero más importante es la propuesta y la resolución de estos inconvenientes. Hoy tenemos la fortuna de tener a Jennifer del Toro, alta consejera para la paz, funcionaria del distrito de Santa Marta, que vamos a hablar precisamente de un tema altamente interesante para toda la comunidad samaria. Bienvenida, Jennifer. Muchísimas gracias, Víctor, a todos los seguidores de Opinión Caribe. Un gusto, un honor estar nuevamente aquí en este medio de comunicación. Lo inmediato, usted se acaba de presentar ante el Consejo de Santa Marta. ¿Fue una citación, fue una invitación? No sé, pero sí debatieron en la corporación el tema de la seguridad de Santa Marta, los procesos que se están dando, y sí quisiera conocer de manos de una de las protagonistas de la agenda que se manejó en el día de ayer sus conclusiones. Bueno, un debate inédito, como pocos yo había visto en la corporación, y siento que es un debate pertinente para los samarios, un debate sobre la agenda, digamos, de máxima preocupación junto con el tema de servicios públicos para la ciudadanía, el tema de seguridad y paz. En buena hora, el Consejo de Santa Marta convoca este debate para poner en el tablero los diagnósticos, la realidad, las hipótesis que hay sobre estos flagelos que padecemos y, como usted menciona, Víctor, conocer los planes y las estrategias para enfrentar esta realidad. Como consejera de paz me presenté en un debate en el que fui invitada. Allí se plantearon alrededor de 30 preguntas para los distintos secretarios. Cada uno pasó ante los concejales a explicar y a responder las preguntas de este debate. Particularmente mis conclusiones de este escenario son, primero, lo dije en el consejo, primero, la causa medular de la violencia, de la muerte, de la inseguridad, del derramamiento de sangre que padecen los samarios y las samarias, tiene su origen en los pactos para la gobernanza criminal que permitió que estructuras al margen de la ley se fortalecieran mediante acuerdos por el intercambio de votos, tal como ha sido revelado por estas organizaciones criminales. Esa palabra suena muy bonita y hay que ponerle carne a esa palabra. La gobernanza criminal, Víctor, es la configuración de un estado de cosas en el que el poder local, los gobiernos legalmente instituidos, son desplazados del territorio por fuerzas al margen de la ley. Ese desplazamiento ocurre por dos vías: por la vía de el abandono del Estado de su deber de ocupar con la fuerza pública, con la inversión social, los territorios, o a través del poder que tienen las estructuras criminales para desplazar a esos poderes legalmente instituidos. En el caso de Santa Marta, esa gobernanza criminal se ha configurado por las dos vías: por el abandono institucional, el abandono de los estados, de los gobiernos en todos sus niveles, de las zonas rurales, pero también porque el Estado, el gobierno local, cedió el control de estos territorios a los criminales a cambio de este pacto para organizar los distritos electorales que beneficiaron con los votos mayoritariamente para Fuerza Ciudadana durante las elecciones que permitieron justamente el triunfo con votos mayoritarios para Fuerza Ciudadana con Carlos Caicedo, Rafael Martínez y Virna Johnson. La comprensión de esta configuración de la gobernanza criminal es fundamental para entender cómo debemos resolver el problema. A mí me llama mucho la atención cuando se proponen unas soluciones que no responden realmente al origen del problema. Es como si ante una enfermedad catastrófica, por ejemplo, un cáncer, usted pretendiera curarlo con ibuprofeno o con acetaminofén. Igual está ocurriendo en Santa Marta.
la incapacidad de algunos sectores, la negación en la que persiste nuestra sociedad, ha impedido entender bien el origen del problema y, por ende, ha impedido concentrarse en las soluciones reales a este problema de inseguridad, de intranquilidad que padecen los ciudadanos. En este escenario traigo a recordación una expresión de Priscila Zúñiga, que en su momento fue secretaria de Seguridad del Distrito de Santa Marta, que dijo: quien controla la troncal controla a Santa Marta. Eso lo dijo hace 12 años. Hoy la institucionalidad que ha hecho para que ese control de la troncal y por consiguiente de Santa Marta sea de los legales, sea de la institucionalidad, sea del Estado. Quien controla la troncal controla Santa Marta, es una realidad incluso electoral. Yo en esta investigación, justamente para presentarle un debate de altura al Consejo de Santa Marta, me puse a estudiar también el comportamiento electoral y cómo efectivamente cuando la voluntad de la troncal se manifiesta hacia un candidato, estas zonas de influencia de estas estructuras al margen de la ley, eso condiciona también los resultados electorales. Eso es una realidad que se cuantifica con los votos. Y también es una realidad que quien está allí en la troncal del Caribe, digamos, como poder fáctico, también determina las dinámicas económicas, las dinámicas incluso sociales. Lo que ha ocurrido con la troncal del Caribe es la expresión del fracaso de muchos procesos, de muchas promesas por parte del Estado colombiano. Justamente en esta investigación, Víctor, me puse a revisar cómo ha sido el funcionamiento, la ejecución de los acuerdos de paz que se han firmado y que han permitido el sometimiento a la justicia de estructuras que han operado allí de manera permanente en nuestra historia. Entonces usted toma la ejecución de los compromisos del Estado colombiano después de la desmovilización del Frente Resistencia Tayrona, de las Autodefensas Unidas de Colombia, y usted se da cuenta que un proceso como ese de justicia y paz, que permitió la desmovilización de casi 1.200 excombatientes, que prometió el control del territorio, eso fue en 2006, no logró realmente el gobierno asegurar el control a través de la fuerza pública de esas zonas de Santa Marta. Lo que ocurrió después de justicia y paz es que se burló la promesa de control del territorio, se burló la promesa de reincorporación y reintegración de los excombatientes, y lo que hubo fue el inicio de el surgimiento de múltiples expresiones de la criminalidad. Surgieron allí los rastrojos, los jurabeños, y fue una violencia desproporcionada que aumentó después de la desmovilización del Resistencia Tayrona. Llega 2016, cambian las políticas de Estado nuevamente, se hace el Acuerdo de La Habana con Juan Manuel Santos y se propone para el país un acuerdo de paz. Esos acuerdos de paz no son exclusivamente acuerdos en los que el Estado desmoviliza a actores armados, son acuerdos también que tienen medidas, planes para la transformación del territorio. En el caso del Acuerdo de La Habana, lo que ocurrió, en lugar de recuperar el territorio, lo que permitió el Acuerdo de Paz de La Habana fue justamente el surgimiento y el fortalecimiento de otras estructuras de la criminalidad, pero lo más triste, el incumplimiento de casi 250 indicadores para la transformación del territorio. Cuando yo me puse a revisar indicador por indicador de ese plan marco de implementación del Acuerdo de Paz y me doy cuenta que no hubo reforma rural integral, que los campesinos siguen en la pobreza, voy a presentar aquí las imágenes de cómo recibimos nosotros la infraestructura educativa de la zona rural. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta realidad, este Estado fallido que rompe su palabra, que no cumple sus acuerdos, es también una fuente de origen de la violencia y de la criminalidad. En ese marco de incumplimiento, de promesas rotas, de procesos inconclusos, es donde surge esta necesidad de los actores políticos locales de aliarse con quienes tienen un
poder fáctico en el territorio. Y es allí donde van entonces los poderes locales, empezando el registro más reciente, ¿no? Para analizar la última década, van los señores de Fuerza Ciudadana en medio del debate electoral a pedir el respaldo de quienes controlaban la Troncal del Caribe, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Esa realidad se expresa, ya lo he dicho, en la votación mayoritaria que obtiene este movimiento en las zonas de influencia de esta estructura criminal. También hacen acuerdos para la gobernanza criminal expresada en la donbernabilidad. ¿Usted se acuerda del fenómeno de donbernabilidad en Medellín? Esa fue la manera en la que, a cambio de permitir la consolidación de las rentas ilícitas, el control del paraestado, se obtienen unos supuestos positivos en materia de ejecución que le permiten a las autoridades locales demostrar resultados operativos en unas cuantas capturas, unas cuantas incautaciones y unos cuantos resultados en seguridad que transmiten al ciudadano la mentira, la posverdad de que estamos en un entorno seguro cuando en realidad estamos bajo una gobernanza criminal en la que se acuerda, por ejemplo, la reducción de los índices de homicidios a cambio de permitirles, por ejemplo, el control de las rentas criminales. Pregunto porque precisamente vi unas estadísticas donde aparecen la violencia, los homicidios en los últimos 5 administraciones, incluir la presente, y se nota el comportamiento, y en el caso de Rafael Martínez, tiene el indicador más bajo de todas esas 5 administraciones. Hay varias cosas que son indicios serios de este pacto de la gobernanza justamente para consolidar esa donbernabilidad en la Sierra Nevada. Uno es el comportamiento de los delitos de alto impacto, particularmente del homicidio en este periodo de Rafael Martínez, justo cuando Rafael Martínez al mismo tiempo niega que esté ocurriendo una reconfiguración, un rearme de estas estructuras herederas del paramilitarismo en la Sierra Nevada. Quiero recordar a la opinión pública un hecho muy notorio y que tenemos que acudir a la historia. En 2019, Rafael Martínez, alcalde de Santa Marta, recibe en la ciudad al defensor del pueblo, quien presentó una alerta temprana. Esa alerta temprana advertía la inminencia de la disputa del territorio por parte de los conquistadores de la sierra y el Clan del Golfo. Y advierte esta misma alerta los riesgos que iban a enfrentar defensores de derechos humanos, comunidades campesinas, líderes sociales, especialmente líderes ambientales. La reacción en ese momento, y los seguidores de Opinión Caribe pueden consultarlo en los medios de comunicación, las notas relacionadas en esa época sobre ese hecho. En ese momento cubrimos esa noticia y tuvimos la oportunidad de entrevistar directamente al alcalde, donde descalificaba esa alerta temprana. La descalificó con el argumento manido, no repetido, mentiroso, de que se trataba de una disputa política o de un ataque de sectores políticos. La descalificación, la negación de Rafael Martínez en ese momento, cuando en Santa Marta se pudo contener el avance de estas estructuras criminales, fue determinante para lo que estamos viviendo hoy en la ciudad. Si en ese momento la postura de Rafael Martínez como alcalde hubiera sido apegada al respaldo de la institucionalidad, hubiera reconocido este problema que él sabía que era real. Yo misma en esa época había presentado denuncias sobre 5 desplazamientos que habían ocurrido en la zona de la Troncal del Caribe, denuncias que me costaron amenazas de muerte y que me costó también la salida y el retiro de mi trabajo en la zona rural de Santa Marta. Cuando yo denuncié eso delante de la defensora del pueblo regional en ese momento, a mí se me miró con desconfianza, porque yo estaba diciendo lo que estaba pasando, que las estructuras neoparamilitares estaban desplazando campesinos de la zona. Surge la alerta, se descalifica por todos los medios, se invisibiliza la voz y las denuncias y se invisibiliza a las víctimas y se permite con esto el fortalecimiento de la estructura criminal, que hoy es una estructura mucho más fortalecida en número de hombres, en capacidad militar y en la que estamos pues enfrentados a
desmantelar a estas organizaciones criminales que generan unas afectaciones, unos daños, que generan el 80% de la violencia homicida en Santa Marta, y que si no hacemos algo para desmantelar esas estructuras criminales en Santa Marta, no va a haber seguridad. Creo que es una mentira que se dice en la ciudad cuando se cree que poniendo más cámaras, aumentando el número del pie de fuerza, esos son paliativos, pañitos de agua tibia frente a un fenómeno complejo que tiene imbricaciones con la economía de la ciudad, con la política de la ciudad, y que solamente se va a poder desmantelar a través de un proceso de sometimiento a la justicia iniciado, por supuesto conducido por el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo entender, porque estamos haciendo historia, que pueda desmantelarse todas estas estructuras criminales cuando tenemos presente que en esta última década se perdieron del armadillo de la policía un número significativo de armas que estaban ahí decomisadas como parte de procesos judiciales de homicidio, y que de pronto se perdieron? Lo que está más custodiado se perdió, y quien era en ese momento la J1 de la policía termina años más adelante siendo la secretaria de seguridad. O sea, en su hoja de vida ella podía tener la defensa de que ella no tuvo nada que ver, pero a fin de cuentas es una sombra como que no le ayudaba mucho para que se contratara en el territorio con ese antecedente que eran armas que precisamente pertenece a esa gobernanza criminal de la que se habla. Así es, este es un hecho muy relevante de la configuración de la gobernanza criminal en Santa Marta. La señora Vallejos fue la comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta justo en el proceso de reconfiguración y fortalecimiento de las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada. Coincidió con Rafael Martínez, siendo ella comandante, coincidió en esa estrategia de negación de la reconfiguración del paramilitarismo en la sierra, y fue señalada por sus subalternos de haber permitido el robo de esas armas del armerillo de la policía. Pero no solamente sus subalternos la señalaron, sino que también esta estructura criminal en 2000 años después contó la verdad sobre la pérdida de estas 224 armas del armerillo de la policía, armas oficiales que fortalecieron el paramilitarismo en Santa Marta, armas oficiales que pasaron de la custodia de la señora coronel y exsecretaria de Seguridad a manos de las bandas de los grupos al margen de la ley, armas con las que seguramente se cometieron delitos en esta ciudad. La explicación que hay para esa pérdida fue un negocio, y esta es la versión de las estructuras criminales de Santa Marta, un negocio en el que se entregaron las armas a cambio de positivos en materia de seguridad. Entonces ellos en su versión lo que están indicando es: nos entregaron unas armas y a cambio nosotros delatábamos a algunos miembros de la estructura, se los entregábamos a la señora Vallejo, secretaria, para que ella los presentara ante la opinión pública como éxitos de su gestión. Y ocurrió, la señora Vallejo fue felicitada por los aparentes logros, que en verdad estaban precedidos de un pacto, de una alianza para la gobernabilidad. Esa es la realidad de lo que pasó con las armas, que configuran otra muestra, otra evidencia, otro indicio muy serio de la reconfiguración de las estructuras paramilitares que hoy, reitero, son las responsables de la inseguridad, de la muerte, de la intranquilidad para los samarios. Invito a los seguidores de Opinión Caribe que entren al link del Consejo de Santa Marta, donde está colgado ese debate tan interesante, porque de eso es que estamos hablando. Y esto que nos está contando la autora Jennifer del Toro fue la exposición que dio en el día de ayer ante el Consejo. Con todo este panorama que usted está comentando, aquí tiene que haber una solución. No nos podemos haciendo estudios, diagnósticos, pero ¿y qué? ¿Qué hipótesis tenemos para salir de este círculo vicioso y ver al final del túnel Bueno, si tenemos correctamente identificado el problema, tenemos 50% de la solución. Si sabemos que aquí la gobernanza criminal se fortaleció y se permitió por las alianzas con los sectores políticos, lo primero que debe ocurrir es un proceso de verdad en la que estas pruebas que entregará y estas revelaciones que están haciendo las organizaciones al margen de la ley deben ser llevadas ante las instancias judiciales y deberán ser aportadas como un
requisito y un compromiso con la verdad. Desligar, Víctor, la política de la criminalidad para siempre debe ser una de las soluciones para esta violencia que enfrenta la ciudad de Santa Marta. La segunda solución viene de la mano de la comprensión de lo que está en el fondo de esta gobernanza, de la persistencia en el territorio de estas estructuras criminales, que es las economías ilícitas. Llueve cocaína en Santa Marta, llueve cocaína en la costa caribe colombiana, el negocio del narcotráfico que destruye vidas, que destruye sociedades, que puso a este país de rodillas en algún momento de su historia, que casi fuimos considerados ante el mundo como una narcodemocracia, que hemos probado dolorosamente. El impacto que tiene este negocio del narcotráfico en la sociedad debe ser tenido como una de las hipótesis y por supuesto debe orientar la solución. ¿Cómo hacemos nosotros para contrarrestar estas economías ilícitas, Víctor, que mueven, de acuerdo a los informes, registros oficiales? En Santa Marta se movieron durante los primeros 4 meses del año 37 toneladas de cocaína en el puerto de Santa Marta, que están evaluadas, Víctor, en casi 7 billones de pesos. 37 toneladas decomisadas. Decomisadas. Yo cuando hago esta comparación me escandalizo yo misma. Es que lo que se decomisó en solo 4 meses del año en cocaína en el puerto de Santa Marta equivale a todo el presupuesto que tiene el distrito de Santa Marta para ejecutar su plan de desarrollo en 4 años. ¿Cómo confronta uno un negocio, una renta ilícita, motor de la violencia y de la inseguridad en Santa Marta? Aquí debe haber entonces un manejo extraordinario para el fortalecimiento de las economías lícitas en Santa Marta. La realidad es que necesitamos ordenar sobre todo las zonas rurales, para que esas economías lícitas del turismo, de la agricultura sostenible, vayan desplazando paulatina y transitoriamente estas economías ilícitas de la extorsión y del narcotráfico. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo haces tú un turismo que enriquezca las comunidades en medio del deterioro de las condiciones materiales, de infraestructura, de condiciones de habitabilidad de la gente de la zona rural? Ayer y en estos días hemos estado conversando con las comunidades campesinas sobre economías lícitas y nos dicen, en la Sierra Nevada no podemos hacer prácticamente ninguna inversión porque no tenemos titulación de tierras. Esa desorden de instrumentos de manejo ambiental que ha traslapado incluso zonas de parques ambientales, resguardos indígenas, zonas de amortiguamiento con los campesinos alrededor, ha impedido la titulación de tierras y restringe las posibilidades de una economía lícita en la Sierra Nevada. Y como ese ejemplo, muchos otros nos han dicho, ¿cómo hacemos nosotros para desarrollar una economía turística? Por ejemplo, aquí en Minca, si en Minca cuando ingresan 20 vehículos se colapsa el pueblo, nos cierran el destino y quedamos sin oportunidad de recibir al turista. Entonces son explicaciones muy concretas que orientan lo que debe hacerse. Si realmente queremos recuperar la seguridad y la paz, tenemos que ordenar el territorio para las economías lícitas del turismo y la agricultura. Y un tercer punto es que necesariamente debe ocurrir un desmantelamiento de estas estructuras criminales. El presidente Petro presentó al Congreso de la República la ley de paz total, la ley que permite el marco jurídico para la paz total, los procesos de justicia transicional que ya han sido utilizados en Colombia para la negociación con estructuras con carácter beligerante por un lado y el sometimiento a la justicia de estructuras que se denominan ahí en la ley como estructuras criminales de alto impacto. El gobierno debe ser coherente con esa política de Estado y debe ejecutarla en el distrito de Santa Marta. Ahora, esa política tiene 2 componentes también. Esa política, el que la revisa, esa ley, genera 2 mecanismos. Primero, las figuras para el desmantelamiento de las estructuras criminales, pero también crea lo que se llaman regiones de paz, es decir, zonas del país especialmente afectadas por la violencia que de acuerdo a la ley deberán ser transformadas integralmente, superar todos estos problemas en materia de desarrollo económico que he presentado y consolidar las economías lícitas. Eso no está ocurriendo en la Sierra Nevada. Aquí ni se avanza con el proceso de sometimiento de las estructuras criminales, ni se avanza con la transformación integral del territorio, y eso es lo que van a discutir las comunidades campesinas con el gobierno nacional en el evento Diálogo Social por la Paz que tendrán con el ministerio. Y preciso, ese tema nos lleva al siguiente punto, y es que con todo este debate, sumado a lo que está sucediendo a nivel nacional, porque la filtración de imágenes quieren generar un caos
y hay personas especialistas en generar y navegar sobre los caos, y eso es otro tema que no vamos a estar en este momento, provocan estas situaciones. Pero hay una realidad. El debate de ayer del Consejo, donde usted participó, hizo una exposición que, vuelvo a insistir, entren al link del debate de ayer, vale la pena para estar enterado y no se entere usted por rumores o por comentarios de personas que tienen una percepción de pronto no ajustada a la realidad. Pero en este momento, con base en una situación de hecho que se presentó de un paro donde se cerró la troncal del Caribe, donde las comunidades se pronunciaron, se consiguió que el gobierno nacional, a través del ministerio o el viceministro del Interior, se generara un espacio que se va a materializar mañana sábado. Ese espacio, hay mucha expectativa por las comunidades, por los grupos indígenas, por todas esas personas que tienen que ver no solamente la troncal, sino también en las estribaciones de la Sierra Nevada, y que están atentos a un proceso de acercamiento con el gobierno nacional para que conozca de primera mano y le salgan a buscar soluciones a la problemática que tienen. Y la primera es el tema de seguridad. Mañana sábado, doctora Jennifer del Toro, ¿qué expectativa llega? No Jennifer, la ciudad que está expectante que le resuelvan una situación tan delicada como es la de seguridad. Las comunidades han estado trabajando intensamente en la preparación de su agenda de temas y lo que esperan es que el gobierno nacional llegue con respuestas a esas necesidades que han plasmado en una agenda temática que ya está en los despachos de los ministerios, del Ministerio del Interior. En cabeza de este diálogo social estará la viceministra, justamente para el diálogo social, la doctora Lilia Solano, el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, quienes estuvieron aquí en Santa Marta atendiendo personalmente este evento sensible del paro cívico y que permitieron, Víctor, en una cuestión inédita, ¿no?, levantar el paro sin que hubiera necesidad de utilizar la fuerza, reprimir a la gente, a los manifestantes, y creo yo en un tiempo prudencial. No queremos que esto vuelva a ocurrir. Rechazamos las vías de hecho, por supuesto. Yo soy una persona que ha defendido siempre el derecho a la protesta pacífica, pero yo creo también que cuando hay apertura en los gobiernos para dialogar, se deben recurrir a esas vías. Entonces, concretamente lo que espera la ciudad de este diálogo social por la paz de la Sierra Nevada es que se concreten unas inversiones del gobierno nacional para recuperar justamente ese territorio, transformarlo integralmente, como ha dicho el presidente que debe ocurrir, y que se salga ya de ese estado de pasividad frente al avance de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo en la Sierra Nevada. Lo que esperamos es que el Planeación Nacional, en cabeza de Alexander López Maya, pueda definir un mecanismo específico, extraordinario, para acelerar la implementación del acuerdo de paz en todos sus indicadores y en todos sus productos, y que eso se concrete con inversiones especiales para la Sierra Nevada, para recuperar y fortalecer economías lícitas, para recuperar la infraestructura social de educación, salud, fortalecer el turismo y la agricultura, fortalecer y proteger las organizaciones de la sociedad civil y concertar también una inversión para la construcción o mantenimiento de las vías terciarias en la Sierra Nevada. En la Sierra Nevada, el distrito tiene matriculados, Víctor, más de 13.000 niños y niñas, de primero de primaria a 11 grado. Casi 13.500 niños, niñas y adolescentes en la zona rural que deberían tener, por ejemplo, cubierto en un 100% el plan de alimentación escolar. Nosotros necesitamos hacer cosas extraordinarias para impedir que los niños y las niñas y los jóvenes deserten del sistema educativo. Cuando esto ocurre, y nosotros hemos visto, y les voy a presentar en algún momento, cómo se comporta la deserción escolar en la zona rural de Santa Marta, uno se da cuenta que ese es el problema del que debe estar hablando la ciudad. La ciudad debe estar hablando de cómo impedimos que esos 13.000 niños y niñas campesinos que viven en las zonas rurales se salgan de la escuela, porque cuando ellos se salen de la escuela van a engrosar o la informalidad laboral o el porcentaje de ninis, niños que ni estudian ni trabajan, o van a las organizaciones criminales, que se ha convertido en uno de los referentes aspiracionales de la juventud en la ciudad. Eso tenemos que cortar, y eso se hace con inversión pública. Por eso este evento de diálogo social es tan importante, porque allí lo que se va a hacer es acordar inversión del gobierno nacional en la Sierra Nevada. El territorio nacional es uno solo y el gobierno nacional, así sea que esté en un sitio en Bogotá, tiene responsabilidad y competencia en el 100% del territorio nacional.
la Sierra Nevada de Santa Marta, que se llama así, pero que implica 3 departamentos, tiene necesidades puntuales, donde el Estado ha estado ausente en varias áreas y que se busca a través de estos procesos, de estos escenarios, que se ponga al día, no solamente ponerle pie de fuerza, sino también el acercamiento institucional para solucionar temas de salud, de educación, de productividad, de comunicaciones, una cantidad de cosas que permita a esas comunidades garantizar su sustento y conectarse, por supuesto, a Colombia, no ser aislados cuando precisamente generan o tienen el potencial de generar mucho para Colombia. Totalmente. Y aquí hay que precisar también una declaración justamente el director de Derechos Humanos después del paro cívico en la Sierra Nevada. Él en una entrevista a un medio nacional expresó algo que yo comparto plenamente. La polarización política en Santa Marta, que ha persistido porque de la polarización viven muchos políticos, esa polarización está impidiendo, se ha convertido en un obstáculo para que el gobierno nacional haga su trabajo en la Sierra Nevada y en Santa Marta. El gobierno nacional hoy no debe pensar en esa polarización que persiste, en la que estamos inmersos todos los actores políticos del territorio. El gobierno nacional debe conectarse directamente con la gente, con las comunidades, en esa función que tiene como gobierno nacional, nivel central del Ejecutivo, y hacer lo que ha prometido el presidente Gustavo Petro, que es la transformación del territorio, sobre todo un territorio azotado por la violencia, de manera histórica. Entonces confiamos que esta voluntad, esta comprensión política que hoy también tiene el gobierno nacional de el obstáculo, la interferencia para que ellos puedan hacer su trabajo en Santa Marta, debe ser superada. Creemos que es un paso importante el que ha dado el gobierno al respaldar a las comunidades, convocar su diálogo social y también comprometerse, ojalá, en esta agenda con unas inversiones que puede hacer de manera directa si lo decide. Lo que a nosotros nos interesa es que los niños y las niñas de la zona rural no sigan estudiando en las condiciones deplorables en las que lo hacen hoy en día. Para eso el gobierno distrital está totalmente dispuesto. Nosotros incluimos en el plan de desarrollo, Víctor, unas iniciativas muy importantes. Tenemos un eje que se llama Paz, Víctimas y Cierre de Brechas con la Ruralidad. Incluimos ahí 47 metas en el plan de desarrollo que van a contribuir a ese propósito de la transformación de la zona rural. Nuestro plan de desarrollo fue pensado en clave del Plan Nacional de Desarrollo justamente por ese interés y esa comprensión de que no podemos resolver los grandes problemas que tiene Santa Marta sin la concurrencia del gobierno nacional y del presidente Petro. El presidente entonces, como jefe de Estado, debe actuar en consecuencia, darle la orientación a su gobierno como lo ha hecho, de por encima de cualquier polarización y de cualquier discusión política, el gobierno debe ejecutar el plan de desarrollo y la Sierra Nevada, que es reserva de biosfera, cuna de culturas vivas, centro espiritual de los pueblos indígenas, una ciudad con historia, una ciudad que el mismo presidente reconoce rica en todos sus niveles. Debe esmerarse entonces el presidente por resolver estos problemas de la persistencia de las estructuras criminales y asir firmemente la tarea de transformar este territorio para la paz y para la vida. El mismo presidente en una reciente visita a la ciudad de Santa Marta hizo una referencia de cuando él estuvo caminando, eran otras sus situaciones, sus realidades, estuvo caminando todo este sector de la Sierra Nevada, así que conoce de cerca y que ahora mismo que el pueblo de Colombia votó mayoritariamente para él y darle la oportunidad durante 4 años, es hora pues que pase del conocimiento, del discurso a las ejecutorias. Esa expectativa hay mañana en esta reunión que se va a dar. Espero que todo salga bien. No soy crédulo ni caído del zarzo para no saber que va a haber gente que le va a apostar a que salgan mal las cosas. Va a haber gente que le va a meter palos a la rueda, va a sabotear. Ustedes tienen que prepararse, ustedes tienen que tomar control de ese evento. Se lo estoy diciendo con anticipación. No es que seamos brujos ni adivinos, sino que somos conocedores de cómo han sido las expresiones violentas en los últimos 10 años en Santa Marta cuando se trata de escenarios políticos como el que se va a dar mañana. Le deseo éxito en esa reunión.
por usted porque sé perfectamente que usted está comprometida con su discurso y con su visión de vida. Me alegra mucho que haya tocado el tema cuando yo no le pregunté sobre el plan de desarrollo y las expectativas que tiene, y aquí podemos volver a hablar de eso, porque el plan de desarrollo es un componente que hay que respaldar. El gobierno nacional es el que da para que eso se implemente y pueda transformarse la realidad que existe hoy en beneficio de las comunidades. Usted fue ponente ayer de una situación en un escenario idóneo, que es el Consejo de Santa Marta. Esperemos que estén presentes mañana esos concejales, esperemos que estén presentes las autoridades, las comunidades en general. Opinión Caribe va a tratar de hacer el cubrimiento para que usted esté enterado, pero usted, así como tiene esa expectativa, y espero que se le den, Santa Marta también tiene una expectativa, y no solamente la Santa Marta rural, sino también la urbana. Tiene que ser una sola ciudad. Aquí no funciona que aquí está las Torres del Corone y allá están los franciscanos pobres esperando migajas. Todo es una unidad, no nos podemos romper. Así es, y retomando la expresión de quien controla la sierra, controla la ciudad, también funciona para lo positivo. Si nosotros logramos transformar la sierra, resolver esa inequidad, esas brechas que persisten allí, estoy segura que la paz será posible también para la zona urbana de Santa Marta. Esa es la confianza, la visión, es la visión de una Santa Marta de paz, con garantía de derechos para la gente, una Santa Marta que rompe los lazos de la política con la criminalidad, y una Santa Marta que fortalece sus economías lícitas del turismo y de la agricultura. En eso estoy comprometida y agradezco a usted, Víctor, este espacio para explicar el avance, el diagnóstico y cómo esperamos resolver estos problemas de manera estructural, sin mentirnos y sin recurrir a las malas propuestas que parten de diagnósticos incorrectos. Jennifer del Toro, hasta aquí en la entrevista. Voy a pasar a otro tema aquí, y es que acuso recibo de un hijo que acaba de dar a luz, Ricardo Yesid Montoya Infante, un libro escrito por el actual delegado de la registraduría aquí en Magdalena. Un aprecio, un cariño y de verdad, un libro es un hijo. Se acaba de superar a su maestro, doctor J. Vives. Tu alumno lo superó, ya tengo un libro. Yo no sé si usted ha escrito libros, pero Ricardo sí lo hizo. Hay que leerlo. Vea, usted estaba hablando de gobernanza criminal y el libro se llama Gobernanza y Administración Electoral en Colombia, Evolución Histórica. Hay que leerlo. A ustedes muchas gracias por estar aquí conectados con temas de ciudad. Con la cámara de Nicole Hernández les habló Víctor Rodríguez Fajardo para los seguidores de Opinión Caribe, expresión de región.